Hola chicos, hoy día vamos a trabajar el tema de razones trigonométricas. Es decir, vamos a empezar un tema muy amplio, que es el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Es tal vez el tema más importante de la trigonometría. Por lo cual pretendemos nosotros solamente hacer en esta ocasión la primera parte, que es con respecto a la definición de las razones. Eh, Antes de empezar con la definición y la aplicación para los ejercicios, vamos a ver algunos conceptos previos, algunos conceptos que nos van a permitir entender mejor este tema. Por ejemplo, acá tenemos, ya que vamos a trabajar dentro de un triángulo rectángulo, tenemos acá un triángulo ACB, y fíjate en la lectura, es importante la lectura, tenemos un triángulo ACB, y resulta que es importante, te digo, porque esta letra que está en el centro me va a indicar, si es que no te especifican otra cosa, cuál es el vértice del triángulo. En este caso, porque C está en medio de A y de B, indicaría que C es el vértice correspondiente al triángulo rectángulo. Salvo que luego te especifique y te digan, no, es un triángulo ACB, pero recto en B, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, si no nos dice nada, ACB indicaría que el vértice C es correspondiente al ángulo cuya medida es 90 grados. Bueno, ya dado ese triángulo ACB, o si quieres también puedes leerlo como BCA, pero siempre C al medio. En este triángulo vamos a reconocer algunos elementos importantes. Aparte de los vértices, tú sabes que los vértices están denotados con letras mayúsculas, ¿no? Vamos a reconocer, por ejemplo, cuáles son los lados, cuáles son los ángulos, la medida de los lados, la medida de los ángulos. Son conceptos básicos, pero muy importantes para poder entender el capítulo actual y lo que posteriormente también vamos a tratar. Fíjate, si nosotros te decimos cuáles son los lados en esta figura, posiblemente varios van a pensar que los lados de este triángulo son A, B y C minúscula. Yo sé que varios están pensando así. Pero resulta que lo correcto es que los lados son segmentos, por lo tanto, si son segmentos deben denotarse como segmentos. ¿Y cómo se denota un segmento? Pues un segmento tiene un punto de inicio y un punto final, ¿no? Por lo tanto, entonces acá los segmentos que me van a denotar los lados vendrían a ser los segmentos AC, que vendría a ser... Vamos a empezar primero con BC por el orden de las letras A, B y C, luego te explico lo que es A, B y C minúscula. Entonces tenemos acá el segmento BC, recuerda que debes ponerle acá esta barrita, ¿no? Encima para indicar que es un segmento. Tenemos los lados, entonces segmento BC, segmento AC, también con su respectiva barrita. Ya sabe que esa barrita también se conoce con el nombre de vínculo. Muchos no lo conocen de esa manera. Bueno, luego AB, que vendría a ser el lado, en este caso, el lado más grande, ¿verdad? Eso vendrían a ser los lados, ¿ya? Son segmentos. Ahora, esos segmentos tienen su medida, tienen su longitud. Pues entonces, las letras minúsculas ABC son las que van a indicarme la longitud de esos segmentos. Entonces, cuando yo diga medida del segmento BC, medida del segmento BC, esa es la notación, medida del segmento BC, pues la medida del segmento BC va a ser la letra A, me va a indicar la longitud o la medida del segmento BC. Luego, ¿cuál sería entonces la medida del segmento AC? La medida del segmento AC va a estar indicado en este caso por la letra B minúscula, ¿no? Y por último, la medida del segmento AB, del lado AB, va a ser C minúscula, ¿ya? Entonces, A, B y C minúscula me están indicando la medida o longitud de los lados de ese triángulo. Bien, entonces una cosa es el nombre, otra cosa es lo que mide. Son distintos, cómo se llama y cuánto mide, ¿ya? Bien, ahora, igual también para el caso de los ángulos. Si yo te pregunto cuáles son los ángulos acá, más de uno seguro que está pensando que los ángulos son alfa, beta, ¿no? Y por acá el ángulo recto, que es 90.
Pero lo que ustedes me están indicando no es el ángulo, me están indicando la medida de los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? Pues los ángulos están denotados. Recuerden que un ángulo geométrico, vamos a poner acá en borrador, un ángulo geométrico tiene pues un rayo, dos rayos mejor dicho, que lo forman, ¿verdad? Tienen un mismo origen. Por ejemplo, acá tenemos el rayo OA, el rayo OB. Un ángulo geométrico está formado por dos rayos. ¿Y cómo se lee? En este caso sería la medida del ángulo, el ángulo AOB. Así sería, el ángulo AOB. Ese es el ángulo AOB, de esa manera. Y la medida de ese ángulo AOB, pues estaría dado por la letra o el número que se pone acá. Por ejemplo, si acá yo le pusiera 60 grados, acá sería la medida del ángulo es igual a 60 grados. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. ¿Qué pasa? Tenemos acá los ángulos. ¿Cuáles serían los ángulos? El ángulo, por ejemplo, cuyo vértice es A, vendría a ser BAC. El ángulo BAC. Recuerda que para que mencione que es un ángulo se hace esa notación. ¿Ya? Algunos lo ponen en la parte superior. ¿Cómo así en la parte superior, profe? En la parte superior, en vez de poner A o B, le ponen así A, O, B, de esa manera arriba. ¿Ya? Pero lo más adecuado es ponerlo así, como en este caso. Entonces tenemos el ángulo BAC, tenemos el ángulo ABC, fíjate, el ángulo ABC, vamos a buscar por acá, vamos a borrar un ratito para hacerlo más entendible, ya está. Entonces tenemos el ángulo ABC y el tercer ángulo sería el ángulo BCA. El ángulo BCA. Esos serían los ángulos. Y ahora, ¿cuáles son las medidas de esos ángulos? Las medidas van a estar denotadas por las letras o los números que aparecen en los vértices. Entonces por acá tenemos, ¿cuál es la medida del ángulo BAC? La medida del ángulo BAC, lo vamos a poner en este caso por acá, la medida del ángulo BAC. La medida del ángulo BAC está denotado por alfa. ¿Cuánto mide? En este caso está representado la medida por alfa. La medida del otro ángulo, la medida del ángulo ABC. La medida del ángulo ABC, en este caso sería así, ABC. ¿Cuánto estaría midiendo? Estaría representado la medida por beta. Y por último, el ángulo BCA. ¿Cuánto mide? Por acá lo ponemos. La medida del ángulo BCA es igual, en este caso, a 90 grados. ¿Sí? 90 grados. ¿Ya? Es el ángulo recto, pues, ¿no? ¿Sí? Bien. Los catetos. La hipotenusa, teorema de Pitágoras, se está haciendo por acá. Son conceptos muy importantes para poder luego desarrollar otros conceptos más amplios y también desarrollar los ejercicios, obviamente. A ver, el único triángulo en el cual aparecen los nombres de cateto e hipotenusa es referido a los triángulos rectángulos. Es decir, solo cuando hay triángulos rectángulos hablamos de catetos y hablamos de hipotenusa. En el resto de triángulos no hay catetos, no hay hipotenusa. ¿Ya? Entonces en ese triángulo muy especial vamos a trabajar con esos nombres. Por ejemplo, en este caso los catetos vendrían a ser representados por A y por B. Es decir, los catetos serían el lado BC, el lado AC. ¿Cuánto mide A y cuánto mide B? ¿Verdad? ¿Qué son los catetos? Son los lados más pequeños del triángulo rectángulo que forman el ángulo recto. Los que forman el ángulo recto. A ellos se le llamaría catetos. En este caso, repetimos, sería BC y AC. Recuerda que son segmentos, por lo tanto, igual que en el primer caso, también le ponemos su barrita encima para indicar que son segmentos. Y la hipotenusa vendría a ser AB, también con su respectiva barrita. ¿Listo?
Bien, ¿cuánto miden esto? En este caso, ¿cuánto miden? Ya lo hemos visto acá. Ahí están sus respectivas medidas, en este caso acá, ¿verdad? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me va a relacionar, es un teorema muy conocido, tal vez el más conocido en la matemática. El teorema de Pitágoras me relaciona los catetos y la hipotenusa. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Ah? Mira, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Para este caso, en nuestro triangulito, los catetos están representados, las medidas de los catetos están representados por las letras A y B. Entonces tendríamos para este caso, para nuestro triángulo, A cuadrado más B cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Y quién es la hipotenusa o cuánto vale la hipotenusa acá? C. Entonces sería C al cuadrado. Bien, estos son conceptos preliminares. Con tan solo estos conceptos que hemos trabajado, ya podemos ir desarrollando ejercicios. Por ejemplo, no pretendo en este momento hacerlo, pero resulta que en algún momento, cuando ya trabajemos un poco más este capítulo, podríamos preguntar de lo siguiente. Podríamos preguntar, por ejemplo, oye, si este lado vale, por ejemplo, A y este lado vale B, ¿podría decirme cuál es la distancia entre A mayúscula y B minúscula? Es decir, calcular. Recuerda que acá no te estoy diciendo que es 90. Lo que yo te voy a poner acá es un ángulo. Por ejemplo, vamos a ponerte 62 grados. Ya está. Conozco este lado A, este lado B del triángulo y nos están pidiendo calcular el tercer lado. ¿Se podrá hacer eso? Sí, se podrá hacer, pero todavía en este momento no, más adelante, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer luego es la aplicación para este tipo de casos. Bien, ahora lo que queda es hacer una copiadita, si que quieres, para el video. Sería bueno que siempre lo copien para que puedan tener luego a la mano el papel, la teoría, para poder desarrollar los ejercicios. Bien, luego continuamos.